Saludo con gusto al diputado Jorge Álvarez Maínez, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Al contrario, es un placer platicar, don Guillermo Ortega, con el auditorio, con este espacio de reflexión y noticias y con toda la gente que sigue al Financiero en sus distintas plataformas. Muchas gracias. Hoy se subió al Pleno, ya lo hemos informado, el dictamen que contempla la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Ya se aprobó en lo general, lo hemos comentado, y se discute en lo particular. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en la Cámara de Diputados? Pues es un atraco para los más de 55,000 trabajadores, trabajadoras que tiene el Poder Judicial de la Federación. Don Guillermo, hay muchas cosas que explicarle a la gente. Yo la primera que le diría a las personas es que cuando se habla de fideicomiso se pueden imaginar que es una partida que presupuestalmente les dé el gobierno año con año, como han querido malinformar para decir que es para privilegios, pero parte de estos fideicomisos se financian con los recursos de los propios trabajadores, como se financian las AFORES, las cuotas obrero-patronales del Seguro Social, las cuotas del ISSSTE, es decir, es dinero en buena medida que es de las y de los trabajadores del Poder Judicial, no de los ministros, no de los magistrados, sino de las trabajadoras, los trabajadores del Poder Judicial, oficiales, secretarios, actuarios, muchas personas que le dan vida al Poder Judicial de la Federación y que están siendo gravemente afectadas por una vendetta política del gobierno. Estamos hablando, ya lo referías, diputado Jorge Álvarez Maínez, de más de 55,000 empleados y trabajadores del Poder Judicial, y ello permite dimensionar el impacto que tendrá esta decisión que impulsan Morena y sus aliados PT y Partido Verde. ¿Qué otras consecuencias, además de las que ya has referido, traerá consigo la decisión que está impulsando la mayoría morenista en San Lázaro? Pues lo que está pasando en el país, don Guillermo, y a todo el auditorio, es cada día en México es peor negocio ser policía. Con lo que gana un policía no alcanza para vivir con dignidad, no tiene becas para sus hijos, seguro de vida. Entonces, pues se batalla mucho. Quienes están en los municipios, en los estados, saben que es dificilísimo reclutar nuevos policías. Incluso en la Guardia Nacional siempre están buscando personas que quieran ser policías porque no hay quien quiera meterse. Es muy difícil cada vez más ser doctor, doctora. Con las pasantías se pagan 3,000 pesos por estar ahí en los internados, en jornadas extenuantes y prácticamente desprotegidos frente a contingencias como la que tuvimos durante la pandemia con el COVID-19. Y cada vez hay más personas o menos personas que quieren practicar la medicina especializadamente y trabajar para el gobierno, brindar este servicio de forma pública. Y eso que se ha hecho en otras disciplinas hoy se le hace al Poder Judicial. Yo sé que la creencia general puede ser que los jueces, que las personas que trabajan en el Poder Judicial son privilegiados. Si uno ve lo que estudian, lo que se actualizan, los proyectos que tienen que resolver semana a semana, si uno conoce a secretarios de estudio y cuenta, a oficiales, a personal del Poder Judicial Federal y ve su carga de trabajo y la compara, por ejemplo, con la que tiene un diputado. Aquí hay diputados de Morena que dicen que eso es un privilegio, pero han presentado 6 o 7 iniciativas en 2 años de trabajo. Hoy mismo los diputados acaban de aprobar, con todos los partidos, salvo Movimiento Ciudadano a favor, el trabajo a distancia. De por sí son solamente 7 meses de sesiones al año, 2 días a la semana, y les gustó lo que vivieron en la pandemia de estar sesionando por Zoom, de estar sesionando por teléfono, y ahora lo aprobaron para que se pueda hacer de forma permanente. Con esa falta de congruencia, hoy se le quita un incentivo importante a las trabajadoras, a los trabajadores del Poder Judicial, que la verdad, al decidir dedicarse a lo público, hacen un sacrificio. Les pagan más en despachos, les pagan más en firmas privadas, y lo que hacemos también es dejarlos en estado de indefensión. Y creo que los haces más vulnerable frente a la corrupción, frente al amedrentamiento del crimen organizado, de intereses privados, de poderes fácticos. Creo que por muchas razones es una muy mala idea, que la vamos a lamentar, que son trabajadores sobresaturados, que es un mal mensaje de que la gente
pierda derechos, pierda avances significativos, pero que además puede ser un mal precedente, porque como decía, el día de mañana pueden ser las afores de los trabajadores, las cuotas obrero-patronales del IMSS. Creo que es un error que vamos a lamentar como país. Afortunadamente, se puede revertir por vía de acción de inconstitucionalidad, de controversia o de amparos, pero desgraciadamente eso no va a impedir que siga habiendo un golpeteo a las trabajadoras y a los trabajadores del Poder Judicial. Diputado Jorge Álvarez Maínez, según lo que hemos escuchado en los últimos días, en voz de los propios trabajadores del Poder Judicial, esta decisión afecta sus derechos laborales y prestaciones de diversas formas. Te pregunto, ¿es algo que ya no tiene regreso? Es decir, ¿tendrá que llegarse obligadamente a la acción de inconstitucionalidad? Pues estamos dando la pelea, todavía estamos en la sesión, presentando reservas, tratando de convencer a legisladoras, a legisladores para que se revierta este golpe a la clase trabajadora del Poder Judicial. Y creo también que es una ley que se tiene que aprobar, por supuesto, también en el Senado de la República. Ahí puede darse otra batalla si llegara a privar la insensatez aquí en San Lázaro, que es lo que se pronostica que ocurra durante la madrugada. Me parece también muy importante que la gente sepa que cuando se habla de ajustarse el cinturón, de que le van a pegar a los ministros, a los magistrados, es lo mismo que pasó con el INE. Nunca hay un cambio para la gente que está arriba. Si la gente viniera a San Lázaro, yo fui diputado hace 2 legislaturas y hoy vuelvo a ser legislador, y si se metieran al estacionamiento, el estacionamiento sigue repleto de suburbans, de camionetas y carros de lujo. Es falso que la austeridad aplique a los mandos altos, a los directivos, a los diputados, a los magistrados, a los ministros. Siempre habrá manera de que ellos puedan tener presupuestalmente o administrativamente formas de amortizar este tipo de ajustes. Pero en cambio a los trabajadores sí se les ve afectando. Si uno ve lo que gana un asesor, si uno ve cómo viven los trabajadores de resguardo aquí en la Cámara de Diputados, las trabajadoras y trabajadores de limpieza, si uno ve cómo es en la clase trabajadora ese ajuste, se da cuenta de que siempre es contraproducente. Cuando se habla de ajustarse el cinturón, desgraciadamente siempre le pasan la factura a los trabajadores, a los mandos que menos culpa tienen de este tipo de disputas políticas, y por eso también creo que hay que seguir dando esta batalla. Es falso, los ministros van a seguir ganando lo mismo, su salario incluso está protegido por la Constitución, sus equipos, sus viáticos, eso no va a modificarse. Aquí el problema es que este recorte le va a afectar a trabajadoras y a trabajadores del Poder Judicial, como ha sucedido en otros casos. ¿Qué hará concretamente la fracción de Movimiento Ciudadano frente a esta determinación que invade las atribuciones de otro poder, en este caso el Poder Judicial, que es afectado desde el Ejecutivo, pero también desde el Legislativo? Bueno, votar en contra, por supuesto, dar la pelea, presentar argumentos, irnos hasta el último minuto presentando reservas. Nosotros, de hecho, presentamos una contrapropuesta de cosas que sí se pueden hacer con racionalidad para darle austeridad al Poder Judicial. ¿Qué creemos nosotros? Que se puede hacer un mejor trabajo desde el Consejo de la Judicatura en materia administrativa, que no puede el Consejo de la Judicatura autodesignar sus mandos administrativos, sus mandos en términos de Contraloría que hay en el Poder Judicial de la Federación. Presentamos una iniciativa integral que podría tener impacto de ahorros, y siempre creemos que, además de decir que no, aquí en el Legislativo estamos obligados a presentar contrapropuestas alternativas que sean una solución. Pero si aquí perdemos la votación, como ha sucedido en otras ocasiones, pues vamos a luchar precisamente con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Ya lo hemos hecho, lo hemos podido ganar, es una parte sustantiva del trabajo que hemos hecho ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Suprema Corte, por la vía de los amparos, y no vamos a dejar de dar la batalla por las causas que consideramos correctas.
¿Se cuenta con todos los elementos para que prospere la controversia constitucional que interpondrán ante la Suprema Corte? Por supuesto, porque son fideicomisos, partidas presupuestales y dinero protegido por ley. Es importante recordar, muchos de esos fideicomisos están construidos con aportaciones, con donaciones de los propios trabajadores. Entonces, confiscárselos, robárselos, es un acto que no puede darse como lo está planteando hoy el gobierno federal, como lo está planteando Morena, porque además es un acto total de incongruencia. En un país que necesita tanto a jueces independientes, a magistrados, justicia, deberíamos de estar viendo cómo fortalecemos al Poder Judicial y le quitamos esa sobrecarga de trabajo que hoy tienen jueces, magistrados, secretarios, oficiales, y no estar viendo cómo los destruimos y cómo desde un poder destruimos a otro. Por supuesto que en el Movimiento Ciudadano creemos que existen argumentos técnicos, financieros, jurídicos para dar esta pelea y la vamos a dar hasta el último de las instancias. Diputado Jorge Álvarez Maínez, ¿cuál es tu perspectiva para Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024? Pues estamos contentos, todas las encuestas públicas hablan de un crecimiento del Movimiento Ciudadano que va de los 10, de los 12, de los 16 puntos medidos en diversos careos, en diversos escenarios. Y lo que nos da gusto de eso es que se da cuando nosotros somos la única fuerza política que ha respetado los tiempos legales. Ayer mismo acabamos de ganar un asunto muy importante ante el Instituto Nacional Electoral que le ordena a Claudia Sheinbaum suspender sus giras proselitistas porque son ilegales. Nosotros hemos denunciado que las precampañas, las campañas anticipadas que se dieron tanto de Morena como del Frente, del PRI-PAN, son ilegales. Se dieron 5 meses antes de que empezaran formalmente las precampañas que iniciarán el próximo 20 de noviembre. Y creemos que sin iniciar, sin una barda, sin un espectacular de ningún precandidato de Movimiento Ciudadano, de ningún aspirante de Movimiento Ciudadano, que estemos prácticamente ya en la disputa por el segundo lugar es una buena noticia. Nosotros vamos a respetar la ley, demostrar que sí hay diferencias en la manera de hacer política, de hacer las cosas, y que vamos a acreditar con un contundente crecimiento en la precampaña y en la campaña, que México quiere una opción distinta, nueva, de futuro, y que la vamos a encarnar desde Movimiento Ciudadano. Diputado Jorge Álvarez Maínez, gracias por abrirte espacio en la sesión para platicar con nosotros. Es una sesión que seguramente se prolongará más allá de medianoche. Gracias nuevamente. Al contrario, don Guillermo, aquí estamos trabajando, es la obligación, pero también es muy importante explicar, rendir cuentas, utilizar estos espacios que siempre están abiertos en medios libres, en medios plurales, en donde todas las voces caben, como el Financiero, para compartir con el auditorio lo que está sucediendo desde nuestro punto de vista acá en San Lázaro, en el Poder Legislativo. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto.